Hola, estamos acá convocados por el Instituto Marta Servini, en el que ustedes se han inscrito para este curso, el supervisor, asesor, orientador y referente pedagógico, porque, como ustedes saben, si es que no nos conocen, yo soy María Inés Arispe, la secretaria de nivel medio y técnico superior y no formal, comisión directiva en SAFE La Capital, y Aldo Roldán, el secretario gremial, y entre nuestras funciones como comisión directiva está la de entender en la aplicación de los decretos para las diferentes funciones. Hoy nos vamos a referir entonces a un decreto que tiene que ver con la función del supervisor. Sí, primero, como dijo Marinés, mi nombre es Aldo Roldán, al ser secretario gremial me toca fundamentalmente asesorar en las cuestiones que tienen que ver con la reglamentación, la normativa y su aplicación práctica en las escuelas. Bien, como les decía entonces, esta clase tiene como objetivo, se encuadra en el marco de este curso de supervisor, asesor, orientador y referente pedagógico que comienza este 15 de marzo en el Instituto Marta Servini en SAFE La Capital. ¿Por qué hacemos hincapié en este decreto? Este decreto que vamos a ver hoy es el decreto 456 del año 1986, y regula, la importancia de esto es que regula las funciones, los deberes y las atribuciones de los supervisores. Por lo tanto, es esencial que sea conocido por todos ustedes. Nosotros aquí vamos a hacer una visión global del mismo, pero obviamente recomendamos luego la lectura completa de este decreto. Este decreto consta de 63 artículos y va a estar obviamente colgado en la página del Instituto Marta Servini. Nuestro enfoque ahora va a centrarse en aspectos generales del decreto, ¿sí? Y como les decía, fue sancionado en 1986. Hacemos memoria, esto es en los primeros años de la democracia, de la vuelta de la democracia en la Argentina. Ha pasado ya 28 años de esto, por eso probablemente sea necesario alguna revisión del mismo. Pero bueno, está en vigencia y nos pareció sumamente importante el conocimiento por parte de ustedes. Sí, primero recordar que, como decía Marinés, los 28 años son largos en la vida de las escuelas, en la vida de la sociedad, y nosotros como sindicato tenemos para reformar la normativa, que obviamente consideramos que este es un decreto a reformar, a revisar, a discutir, se hace por paritaria, es decir, la ley paritaria que permite a los representantes del sindicato y a los representantes del Estado discutir la normativa para regir en el futuro. Por eso, como decía Marinés, en algún momento, obviamente necesitamos primero conocerlo al decreto, habrá que actualizarlo a los tiempos, habrá que modificar algunas cuestiones, algunas estructuras, y eso se dará en un marco de asamblea, como estamos acostumbrados los maestros y profesores, para producir un cambio que sea relevante y sea duradero en el tiempo. Bien, una aclaración. Van a ver a través de todo el desarrollo del decreto que se refiere exclusivamente a las escuelas de nivel primario, inicial y especial. Pero cabe aclarar que, por analogía, esas mismas disposiciones son aplicadas a las escuelas secundarias con su modalidad técnica y con su modalidad para adultos, es decir, a las EMPAs, y también a las escuelas del nivel superior, ¿sí? No hay una normativa específica para esos niveles, por eso este decreto se aplica por analogía para esos niveles que nombré. Bien, aquí vemos la primer placa. Este decreto aprueba la delimitación de las regiones escolares, estableciendo un sistema descentralizado y regionalizado. Esto lo vamos a ver en el anexo 3. ¿Qué es esto? Nosotros hoy estamos habituados a hablar de regiones escolares, ¿sí? Pero es a partir de la aprobación de este decreto que se divide al territorio provincial en regiones escolares, cuya delimitación está aquí normada. Por ejemplo, la región 1, la región 2, la región 3, así hasta la 9. También, aparte de determinar el área geográfica de cada región, este decreto establece la sede. Así, por ejemplo, la región 4 tiene sede en Santa Fe, la región 3 tiene sede en Rafaela. ¿Cuál es la importancia de esta delimitación? Primero, como decía Marinés, el proceso normativo de este decreto estableció regiones, que son 9, y sobre todo, lo que resaltábamos la importancia de la actualización. A partir del decreto 3029,
el proceso concursal, el proceso de suplencias, algunos otro tipo de procesos se rigen por regiones, es decir, yo debo anotarme en una determinada región, lo hago en la cabecera de esa región, o sea que a pesar de los años, la importancia de la organización se ve reflejado en todo tipo de actuación administrativa que yo debo realizar, es decir, para anotarme en un concurso, para anotarme en una suplencia, para cuestiones administrativas, debo respetar la región donde yo me anoto, que puede coincidir o no con el domicilio real que tengo o el domicilio de mi escuela. Bien, como sabemos, las regiones están encabezadas por un delegado regional, pero en el decreto lo van a ver con el nombre de supervisor regional. Eso es importante que lo tengan en cuenta para la comprensión de la lectura. Y como decía Aldo, cualquier trámite que yo deba realizar de índole administrativa, sueldos por ejemplo, algo que comúnmente hacemos, tenemos que dirigirnos a la sede regional, ¿sí? No al ministerio, ya sea un director, un secretario de escuela o un docente que tiene que realizar un trámite, ampliado ahora, como explicaba Aldo, por la cuestión de los concursos, ¿sí? Bien, también vemos en esta placa 1 los otros anexos que contiene el decreto, el anexo 1 y 2, son los que aprueban el reglamento de supervisión escolar. En este punto, que es el eje de nuestra clase de hoy, nos vamos a detener más adelante, ¿sí? Bien, así que por lo tanto vamos a pasar a la placa 2. Bien, aquí vemos cómo está organizado jerárquicamente el organigrama del Ministerio de Educación. Sabemos que el Ministerio de Educación entiende en todo lo inherente a la organización, dirección y control de todos los niveles y modalidades. En este momento, como saben ustedes, la ministra es la licenciada Claudia Balaguer. Luego tenemos a la Secretaría de Educación, que en este momento está a cargo del profesor Jorge Márquez. Y finalmente, como les decía, tenemos a la Delegación Regional, que está a cargo de el delegado regional, que es el encargado de aplicar la política educativa de la provincia, entre otras funciones que tiene. En esta misma placa que comentaba Marinés también vemos las supervisiones diferentes, o sea, ¿por qué la dividimos? Está el supervisor seccional, recordamos que este es un decreto del año 86, que solamente hablaba de primaria inicial especial, por lo tanto, hace hincapié en el supervisor seccional de nivel primario, en la cual tiene una sección a cargo. Esa sección a cargo en general se conoce con una letra, por ejemplo, supervisor de la sección H, supervisor de la sección J. En esa supervisión, en esa sección están agrupadas determinada cantidad de escuelas primarias. A su vez, encontramos que el supervisor seccional de los distintos niveles y modalidades que hacen a primaria, inicial, especial, es decir, música, actividades prácticas, dibujo, tienen su supervisor con una diferencia. Ya no tiene una sección, sino tiene una zona. Es decir, no hay tantas escuelas especiales. No en todos lados hay un docente de dibujo, lamentablemente, o de música, o de especialidades. Por lo tanto, estos supervisores se manejan por zona, es decir, que es más grande que la sección y a veces puede abarcar una o dos regiones de la provincia. Bien, ¿qué pasa con las escuelas medias técnicas, escuelas medias para adultos, escuelas de nivel, institutos superiores y de nivel terciario? Como les decía al comienzo, estas escuelas no está normado aquí, pero este decreto se les aplica por analogía y también obviamente existen supervisores del nivel, supervisores de nivel medio, supervisores de nivel técnico, supervisores de nivel superior. Estos supervisores están a cargo dentro de la región de un circuito, están divididos en circuito. ¿Y qué es lo que no tenemos en la placa? Porque no se cumple, pero ustedes van a poder leerlo en el decreto. Hay dos cargos, digamos, que no se están cumpliendo, 2 puntos del decreto que nunca han sido llevados a la práctica. Uno de ellos es la formación de la Junta Regional de Supervisores, que está establecida en el capítulo 7. Esto nunca fue llevado a la práctica, por lo tanto no podemos hablar de su existencia. Y además tampoco existe la figura del secretario técnico regional, que está establecida en el capítulo 9. Pero en el caso de la regional cuarta, una función como la que dice este capítulo que tendría el secretario técnico, es cumplida por el jefe de supervisores, aquí en la regional cuarta, una función similar. Bien, pasamos a la placa 3. Bien, acá en la placa 3
Vemos, por un lado, el mapa de la provincia de Santa Fe, dividido en las 9 regiones escolares que comentábamos. En color está nuestra región, la regional cuarta, que también está ampliada, y en esa ampliación vemos que la regional cuarta abarca el departamento de la capital completo, el departamento Garay completo, el departamento San Javier completo y parte de los departamentos San Jerónimo, Las Colonias y San Justo. Así que el día que trabajen de supervisores van a tener buenos kilómetros para hacer, porque es muy amplia la regional cuarta, ¿sí? Bueno, ahora vamos a pasar a la placa 4, en la cual entramos ya específicamente a las funciones, deberes y atribuciones de los supervisores seccionales. Entre ellos, que lo encontramos en el artículo 30 del decreto, está que es el jefe, el supervisor es el jefe de los servicios educativos de su sección, y entre otras funciones está... debe ser el nexo y mantener informado al delegado seccional sobre el desarrollo de la planificación y los problemas de su sección. Además, debe promover el perfeccionamiento docente y la integración escuela-comunidad. Promover buenas relaciones interpersonales y entender en los problemas y trámites que excedan las facultades del director. En esto nos detenemos brevemente. ¿Por qué? Recordemos los organigramas, es decir, debajo del supervisor seccional funcionalmente está el director, ¿sí? Y hay dos cosas. Uno, ¿por qué decimos que es jefe? Porque el jefe es, en realidad este término implica que es el responsable administrativo de todo lo que pasa en su sección, ¿sí? Y cuando decimos que tiene una función, todo lo que ello implica es inherente a su cargo, es decir, el supervisor seccional en su función tiene tal y cuales funciones y atribuciones que no puede delegarlas, ¿sí? Y aportando esta placa debemos decir que el supervisor debe entender en todos los recursos administrativos o otras cuestiones que le envía el director, es decir, es la instancia jerárquica que tiene el director para elevar los trámites y cuestiones que ocurren en la escuela, desde un docente, desde la cooperadora o de la comunidad. Bien, pasamos entonces a la placa número 5. Acá sí ya están especificados los deberes y atribuciones del supervisor. Eso los vamos a encontrar en el artículo 31. Esos deberes y atribuciones están encuadrados en 4 ejes o 4 ítems. El primero es acerca de las actividades técnico-administrativas y de organización. ¿Cuáles son ellas? Entre otras, volvemos a recomendar la lectura. Nosotros hemos simplemente puesto las que nos parecen más de mayor relevancia para esta pequeña introducción al decreto. La primera, les decía, entonces, es promover acciones escolares que contribuyan a elevar los índices de retención y disminuir la repitencia y el abandono. Orientar a la aplicación curricular. Librar circulares para asesorar al personal en el cumplimiento de las directivas o las normas. Asesorar a su superior sobre la conveniencia de la creación, clausura, reapertura o fusión de establecimientos educativos e informar sobre las necesidades y sobrantes de cargos. Autorizar a la realización de viajes de estudios y excursiones escolares. Explicando un poco estos deberes y atribuciones, nos vamos a detener en una que es realmente muy importante, es muy conversada y se realizan muchas acciones al respecto, que es la repitencia, el abandono y la retención escolar, ¿sí? Como ustedes ya escucharon, este es un viejo decreto que tiene 28 años de vida y sin embargo ya en ese tiempo eso era una preocupación de las políticas educativas que se establecían. Esto fundamentalmente en aquel entonces era para escuelas primarias comunes, ¿sí? Para escuelas primarias. ¿Qué pasó con esto? Transcurrieron todos estos años y todas las políticas educativas siguientes, salvando la Ley Federal de Educación, han hecho hincapié en estos problemas que tenemos en la educación argentina. Así fue que en 2006 se sancionó la Ley de Educación Nacional, la Ley 26.206, que obviamente incluye políticas de inclusión. Eso a nivel nacional. Más recientemente tenemos una acción, también conocida por todos, para específicamente en el nivel primario garantizar la retención del alumnado, que es la asignación universal por hijo.
Y aún hace muy poquito tiempo, como habrán visto, se habrán informado, el nuevo plan del Gobierno de la Nación, el plan Progresar, que apunta a la retención ahora en el nivel secundario. ¿Por qué esto? Porque, como les decía, la Ley de Educación Nacional establece como novedad la obligatoriedad del nivel secundario, ¿sí? Entonces, todas estas políticas educativas que en principio eran habladas para la escuela primaria, ahora se extienden hasta los 18 años cuando termina la escolarización secundaria, o inclusive, como el plan Fines, por ejemplo, para aquellos que no han completado sus estudios secundarios y ahora tienen la posibilidad de hacerlo a través del plan Fines, esto específicamente para secundaria, ¿sí? Esas son políticas, como les decía, nacionales, pero la provincia obviamente se hace eco y adhiere a la Ley de Educación Nacional, y uno de los programas más conocidos que en ese sentido tiene la provincia de Santa Fe es el plan Vuelvo a Estudiar, siempre para nivel secundario. Bueno, en el caso nuestro, desde el instituto y desde el sindicato ANSAFE La Capital, también nosotros solemos trabajar con los supervisores de los circuitos, me refiero a mi nivel, justamente con estos dos ítems, las políticas de inclusión, las políticas de retención y de evitar o disminuir el abandono y la repitencia. Otro punto que queríamos comentar en esta placa 5 era librar circulares, ¿sí? Una de las atribuciones del supervisor. ¿Cómo se hace esto actualmente? Actualmente los supervisores libran circulares a través de un correo electrónico oficial al que solo tienen acceso los directores y sirven para explicar o ampliar o dar directivas sobre las normativas vigentes o nuevas que puedan aparecer. Bueno, retomando esto, no debemos dejar de pensar que la lectura debe ser reflexiva, recomendable. Nosotros arbitrariamente por cada inciso seleccionamos 4 o 5 ítems. Por ejemplo, algunos incisos tienen 17, 32 ítems. Por eso vuelvo a resaltar la importancia de la lectura global, la lectura total. Pero sí, entre el recorte que hacemos, una de las cuestiones importantes del supervisor, como dice la placa, está la creación de cargos, que es lo ideal, que lamentablemente no se ve muy seguido, pero también la fusión, cierre o clausura de cargos o secciones. ¿Esto qué es básicamente? Recordemos que el supervisor seccional en este decreto es para toda la provincia. Hay supervisores que están en medio urbano, hay supervisores que están en medio rural. Y muchas veces en este tipo de escuela, en el abandono y repitencia que plantea Marinés, los grados quedan o secciones quedan con muy pocos alumnos. Procede que el supervisor haga un informe para elevar a su superior, que es el delegado seccional, aconsejando, vuelvo a repetir, es lo que más se ve, no es lo ideal, aconsejando el cierre de un grado. Entonces, el supervisor, su única función es el aconsejar. La decisión final a través de una disposición la toma el delegado regional. Vuelvo a insistir que si alguien que va a estar en esa función de cierre o fusión de grados, consulte al sindicato, que nosotros tenemos una política obvia de que los cargos se conservan, los grados no se cierran, las fusiones se discuten y seguramente en función de la comunidad educativa y de preservar el derecho educativo y la fuente laboral, porque también el docente titular, que el supervisor aconseja su cierre de grado o sección, debe ser reubicado a través de normas específicas, las menciono brevemente, el 92 para primaria, el 485-2012 para secundaria, que permite al titular interino la reubicación. Es decir, vuelvo sobre esto, es una de las funciones importantes del supervisor. Lo ideal sería que siempre los supervisores estén pensando la creación de cargos, el desdoblamiento de grados para tener perspectiva de otro cargo docente, pero bueno, hay que tener en cuenta, y repito, el supervisor en estas cuestiones solamente informa a través de un relevamiento, a través de un seguimiento, y es la delegación seccional la que decide. Bien, el último punto que queremos comentar de esta placa número 5 es la autorización para realizar viajes de estudio. Bueno, es sabido, pero nunca está de más comentar que no se pueden realizar excursiones escolares sin la autorización del supervisor.
es el supervisor el que autoriza un viaje o una excursión por motivos pedagógicos, ya que estos viajes no se hacen por placer de los chicos, sino con un proyecto pedagógico que los avala. También el supervisor autoriza los docentes que acompañan, si es el caso de que estos necesitan licencia por artículo 36 para faltar a otro establecimiento, esta debe ser avalada por el supervisor, si no, no podrán acompañar el contingente. Y además el supervisor podrá aconsejar o deberá aconsejar la contratación de un seguro de responsabilidad civil, lo cual hoy es de suma importancia. Bueno, por cuestiones conocidas, no podemos sacar a nuestros chicos sin autorización y sin la contratación de un seguro de responsabilidad civil. Bien, acá está el segundo eje de los deberes y atribuciones. Recuerden que el primero era el técnico administrativo, acá tenemos el segundo eje, que es entender acerca de los edificios escolares. Bien, primeramente el supervisor debe tramitar todo lo relacionado con reparaciones edilicias, distribución del mobiliario, distribución de partidas del FAE u otras partidas. Y a su vez disponer la asignación de nombres a los ámbitos escolares. Bien, el primer punto sobre las partidas, en este momento el decreto nombra solamente el Fondo de Asistencia Educativa, el conocido FAE, porque ya tiene sus años, como decíamos, pero luego se han implementado diversos planes que implican erogación de dinero, es decir, el director debe manejar dinero, por ejemplo, plan de mejoras, y un montón de planes. Realmente las escuelas reciben, por ejemplo, las escuelas técnicas reciben mucho dinero del INET, el Instituto de Escuelas Técnicas, el Instituto Nacional de Escuelas Técnicas. Bien, el supervisor debe tramitar, debe controlar que esas partidas sean correctamente utilizadas en las escuelas, ¿sí? Finalmente tenemos, el siguiente punto es acerca del personal de los establecimientos educativos, también lo vemos en esta placa. Entre esto está intervenir en caso de conflicto entre el personal, siempre que no hayan sido resueltos por la dirección y realizadas las actuaciones pertinentes. Además debe proponer la designación del personal directivo suplente para los establecimientos en organización. La disposición de los mismos estará siempre a cargo del delegado seccional, solo propone el supervisor. Intervenir y fallar en asuntos elevados por la dirección escolar. Resaltamos de esta, ya dijimos, de selección arbitraria de ítem, sobre todo la intervención del supervisor en los conflictos escolares. Esto va de la mano de lo que los docentes tenemos, que es la ley de disciplina. La ley de disciplina de 10.290 establece las sanciones que reciben los docentes, pero atención, esa ley de disciplina establece una junta en la cual el sindicato está representado. Por lo tanto, cuando el director debe realizar un apercibimiento a un docente, este docente puede recurrir en primera instancia a la supervisión seccional. La supervisión seccional deberá, como todo recurso elevado, en este caso estamos hablando de un recurso de apelación, los recursos revocatorios que se plantea en primera instancia al director. El recurso de apelación es que si no se ha resuelto, lo resuelve el supervisor. Esa es su importancia, es decir, el supervisor seccional en algunos casos es la última palabra cuando se plantea un recurso. Volvemos a decir que es importante el diálogo, que su intervención en los conflictos interpersonales en las escuelas o con la comunidad debe ser lo más objetivo y lo más razonable posible, dado que está en juego no solo la escuela, sino la visión y la mirada que tiene la comunidad educativa de este lugar. Vemos en la placa 7 el último ítem acerca de los deberes y atribuciones del supervisor, que se trata de las actividades de acción comunitaria. El supervisor debe alentar a las escuelas para que promuevan la interacción escuela-comunidad y debe promover la constitución de organismos circunescolares, como por ejemplo la Asociación de Exalumnos, el Club de Madres, los centros de estudiantes, Cooperadora, etc. Digamos, este punto hoy en la actualidad cobra importancia, dado que a raíz y a la luz de los tiempos que se viven, la escuela hoy es un eje social en el lugar que está instalado, en un barrio,
en una comunidad urbana marginal, en un pueblo. Es decir, por eso se hace hincapié que el supervisor debe promover todas estas actividades sociocomunitarias. Sabemos que en cada lugar hay una vecinal, hay una ONG, hay una comuna, hay un consejo municipal, hay una intendencia. Entonces la escuela debe ser referencia de eso, debe ser un centro social y por lo tanto debe promover la supervisión, realizar acciones para que esas cuestiones sean tenidas en cuenta por la escuela, para que las escuelas entre ellas se involucren, para los distintos niveles y modalidades trabajen. Ahí se habla de centro de estudiantes. Fíjense, hoy recién, el año pasado se sancionó una ley provincial de creación de centros de estudiantes, de una protección a los estudiantes que quieren ejercer su derecho de agruparse, su derecho de agremiarse, su derecho de plantear la cuestión de libertad y representarse. Esto también seguramente debe ser tomado por los supervisores, a los cuales invitamos a leer este tipo de leyes, para que en un marco de convivencia al interior de la escuela pueda ser llevado a cabo tanto para los niveles secundario, superior y seguramente sería una experiencia interesante de aplicar en el nivel primario. Bien, finalmente estamos viendo aquí algo que ya seguramente habrán deducido, que es que estas funciones, deberes y atribuciones de los supervisores seccionales son las mismas para los supervisores zonales. Recuerden cuando explicábamos que una sección es para escuela primaria común diurna porque tiene mayor cantidad de establecimientos y una zona es para los niveles o las especialidades o las modalidades que tienen menor cantidad de establecimiento. Las zonas son más grandes, pero el número de establecimientos puede ser inclusive menor. Pero en cuanto a las funciones, deberes y atribuciones, son exactamente las mismas. Está así normado en el decreto. Bien, terminando esto, reiteramos, leamos el decreto en su totalidad. Fue un recorte que hicimos con Marinés que consideramos importante y necesario. No es todo. Repito, la función del supervisor hoy es muy importante, sobre todo a la raíz de los conflictos que suceden al interior de la escuela y la comunidad, que lo vemos a diario en los medios de comunicación, que lo vemos los que trabajamos en las escuelas. Y sobre todo tenemos que tener en cuenta que las soluciones no son iguales para todos. Es decir, hoy el supervisor tiene un conjunto de escuelas que están ubicadas en distintas realidades. Ninguna solución se puede extrapolar generalmente a otra. ¿Por qué? Porque hay un entorno socioafectivo, un entorno comunitario, una capacidad de gestión y autogestión de cada escuela que amerita tratar el caso puntualmente. Y en esto sí le aconsejamos a los supervisores que no sean neutrales. No existe la neutralidad ante un problema de la escuela. No existe la neutralidad ante un conflicto interpersonal. Lo que debe primar es el sentido común y el sentido de justicia en la resolución de conflictos. Y, sobre todo, terminando, en cada regional, esta gestión de este momento, estamos en 2014, ha establecido en cada cabecera de región un equipo socioeducativo. Obviamente los supervisores no son sociólogos, no son psicólogos, algunos a lo mejor sí. A ese equipo socioeducativo se puede remitir cuando las situaciones ya provocan desborde. Es decir, no nos olvidemos, como decía Jorge Luis Borges, la duda es uno de los nombres de la inteligencia. Es decir, ante la duda, ante la falta de respuesta, el supervisor debe acudir a su autoridad inmediata, que es el director regional, a sus jefes supervisores, al equipo educativo y también, obviamente, a la entidad sindical de su región, de su localidad, su departamento. Sobre todo son los pares, son los compañeros, ese sindicato el que le va a dar una mirada lo más aproximada posible para resolver y trabajar y acompañarlos juntos. Bien, para terminar, los queremos obviamente por enésima vez invitar a la lectura completa del decreto. Este va a estar colgado en la plataforma del Instituto Marta Servini. También acá en la última placa podrán ver nuestros correos electrónicos por si les surge alguna duda, ¿sí? aldoroldan@hotmail.com, mariarispe@arnep.com.ar es mi correo electrónico. Y también ahí hemos colgado un esquema de resolución de conflictos que puede servirles, además de los buenos, excelentes consejos que les dio Aldo recién. En el esquema de resolución de conflicto está la parte, digamos, más legal, no tanto la parte del sentido común, sino la parte legal, a qué decreto pueden remitirse según el tipo de conflicto, sobre todo este consejo para quienes ya son directores y aspiran a un cargo de supervisión.
Y finalmente nosotros hemos elaborado algunas actividades para que ustedes realizándolas, estas actividades van a estar en el foro de la plataforma, y a qué hemos hecho, cuál ha sido nuestro objetivo elaborando estas actividades, que a partir de su realización puedan lograr una visión global de la importancia del decreto 456. Les agradecemos la atención. Gracias a todos.